Doy gracias a Dios porque me permite grabar este tema. Cuando aquellos, eh, aquellas personas que estaban siguiendo a Jesús con la idea de hacerlo rey, y Jesús le está hablando acerca de que Él es el pan vivo que descendió del cielo, le está diciendo que Él es el Mesías, que Él es el Salvador, que Él es enviado por Dios para ayudar a los seres humanos en su lucha contra el pecado y hacerlos victoriosos. Cuando ellos en sus murmuraciones están diciendo que conocen a los padres de Jesús y que ¿cómo va a ser que desciende del cielo cuando ellos conocen a sus padres? Entonces Jesús les dice, y también quiero aclarar aquí esto, Jesús les dice, porque Jesús sabe, porque Él es Dios, lo que la persona piensan. Dios sabe de los seres humanos, no solo lo que los seres humanos decimos, sino lo que los seres humanos pensamos. Dios sabe las intenciones del corazón del ser humano, los propósitos, los pensamientos, los deseos, las intenciones de cada persona. Dios las sabe. Y me estoy refiriendo ahora a este aspecto porque aquí también Jesús demostró su poder al decirle a ellos lo que estaban murmurando. Ellos, si están murmurando entre ellos, no están hablando para que Jesús escuche. Sin embargo, Jesús les está haciendo público lo que ellos están pensando. Y eso lo hizo en más de una ocasión. En la Biblia queda claro que el ser humano no puede esconder sus pensamientos de Dios. Me refiero a estas cosas porque muchos seres humanos son oidores de la palabra de Dios, pero hay muchos que son predicadores de la palabra. Aquí no dije predicadores de la palabra de Dios, porque muchos son predicadores, pero no de la palabra de Dios. Y como estamos viviendo en los últimos días de la historia de este mundo, debemos tener en mente las palabras que Jesús dijo cuando le preguntaron que qué señales habrían de su venida y del fin del mundo. Jesús dijo, cuídense que nadie les engañe, porque vendrán, y lo hemos repetido muchas veces, falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores, que harían prodigios, tendrían poder, presentarían la palabra con poder para engañar aún, si fuera posible, a los mismos escogidos. Y haciendo un análisis sobre esto que estoy tratando, porque tiene que ver ahora no con el tiempo en que Jesús estaba hablando con estas personas, sino que cómo detengo mi enseñanza bíblica en este punto para hablar, porque estamos nosotros en el tiempo del fin del mundo y cuántas cosas se dicen hoy en nombre de Dios. Recientemente acabo de escuchar, perdonen lo de recientemente y acabo, porque es reciente, acabo de escuchar a alguien que es predicador y dice que está enseñando la Biblia y que está hablando en el nombre de Dios. Y en su predicación, cuando habla de Cristo, dice que Cristo es creado
o engendrado, que es la primera criatura de Dios, que a través de Cristo, como primera criatura, el Padre creó toda la creación. Está enseñando cosas mentirosas con respecto a Cristo, enseñando, y yo no voy a cambiar mi tema ahora para decir lo que él estaba enseñando, porque eso no es lo que estoy persiguiendo, ni estoy dando este tema para atacar a lo que esa persona dijo, estoy enseñando la palabra de Dios, pero lo menciono, porque ese hombre hablaba con un entusiasmo, con un poder, con una convicción, que los que lo escuchaban decían amén, amén, y estaba diciendo cosas que son contrarias a lo que la Biblia está diciendo. ¿Cuántas cosas se dicen hoy? Unas altas, en una forma bien convincente, bien alto, bien enfático con el que lo hace, en otras en un tono más suave, más quedo. Yo podría repetir palabras aquí, pero no quiero decir ninguna palabra que se vaya a confundir, porque mis temas no es para atacar a nadie, ni para estar diciendo que este ha sacado o hacia allá. Yo no soy apologista, estoy enseñando la palabra de Dios, pero sí sé que hoy en día se dice mucha mentira, se predican falsos temas, se lleva a la iglesia de Dios a la mundanalidad, se lleva a la iglesia de Dios al pecado, a las prácticas que son contrarias a lo que la palabra de Dios enseña. Debemos tener mucho cuidado. Y me refiero también a esto, porque ahora yo voy a hablar las palabras que Jesús le dijo a aquellas personas. Y quiero hacer las mías, no las palabras de Jesús, porque yo soy un ser humano, no soy nadie para ocupar la palabra de Dios, pero sí quiero hacer mía las palabras que Jesús dijo en aquel momento, porque se aplican al momento en que nosotros estamos viviendo. Aquellas personas, por sus conceptos preconcebidos, por sus ideas erróneas con respecto al Mesías que iba a venir, estaban rechazando a Jesús. Y Jesús les estaba diciendo que los que vinieran a Él, los que aceptaran la obra que Él estaba haciendo, los que lo aceptaran como Mesías, como Salvador, era porque el Padre los estaba guiando. Y eso lo quiero decir yo hoy, en el tiempo, ahora, en este tiempo, porque se dicen tantas cosas. Mis temas se ponen en las redes sociales para que lo escuche el que quiere escucharlo y ojalá que muchos lo puedan escuchar. Pero hay otros que tienen miles de seguidores, millones de seguidores en las redes sociales y la gente escucha con avidez lo que ellos dicen, pero no enseñan siempre lo que Dios dice. Y aparentemente la iglesia de Dios está siendo bombardeada por las mentiras que el diablo pone en la cabeza de muchas personas para que hablen en el nombre de Dios, cumpliendo la predicción que Cristo dijo de los falsos maestros, los falsos pastores, los falsos mesías, la falsedad de los últimos días, porque engañarían, si fuera posible, aún a los escogidos y hablarían con poder. Pero hay una cosa que a mí me consuela, porque pienso en esto y muchas veces siento angustia porque veo tantos hijos de Dios haciendo las cosas contrarias a lo que la Biblia dice, tantas predicaciones erróneas, y yo digo, Señor, ¿hasta cuándo? Parece que el mal va a triunfar, parece que tu iglesia se va a destruir, pero no, estoy confiado y lo digo aquí ahora,
por las palabras que dijo Jesús y que yo voy a leer en la Biblia también. Dios conoce a sus hijos y Dios va a enseñar a sus hijos. Ningún hijo de Dios fiel que se entrega a Dios y se pone en sus manos va a ser jamás engañado por Satanás. Va a ser jamás deslizado del camino de la salvación por la falsedad, por las falsas doctrinas, por las falsas enseñanzas. Porque los hijos de Dios no permitimos, si somos hijos de Dios, no permitimos que sean las falsas o las falsedades por las personas falsas que enseñan la mentira a la que nos guíe, porque Dios va a guiar a sus hijos. La Biblia dice, Apocalipsis 3:20, Dios está a la puerta y llama. Si alguno abre la puerta, Dios entra a él y está con esa persona, cena con ella, o sea, tiene Dios con esa persona la relación del Dios Salvador con el pecador que necesita la salvación. Nadie que abra su corazón, su mente a la influencia de Dios y su espíritu va a ser engañado. El que es engañado es porque permite que la influencia en él la hagan otras personas, la declaración de otras personas, pero no Dios. Dios en su palabra nos habla y nos dice lo que debemos creer y lo que debemos seguir. Volviendo otra vez al momento en que estoy hablándoles de Jesús con aquellas personas, que Jesús les dice a esas personas, Juan 6:43, Jesús respondió, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrajere, y yo lo resucitaré en el día final. Y viene esta otra declaración, versículo 45. Escrito está en los profetas, todos serán enseñados por Dios. Escrito está en los profetas, todos serán enseñados por Dios. Y esta declaración es la que trae paz a mi alma. No se va a perder nadie que sea enseñado por Dios. Y Jesús añadió esto, así, todo el que oye y aprende del Padre, viene a mí. Jesús le dice a esas personas, todos serán enseñados por Dios. Así que todo el que Dios le hable y escucha al Padre, vendrán a Cristo. Voy a leerles ahora donde la Biblia dice estas palabras que Jesús mencionó, que todos serán enseñados por Dios. Dice Isaías 54:13, todos tus hijos serán enseñados por el Señor y multiplicaré la paz de ellos. Este texto dice, todos los hijos de Dios, los que escuchamos a Dios, seremos enseñados por Dios y Él multiplicará nuestra paz. Quiero aprovechar estas palabras también para enviar en este tema un mensaje a los que lo escuchen, un mensaje de paz y de aliento. Yo mismo estoy siendo revitalizado con esto que estoy diciendo,
con estas palabras de Jesús y con la lectura de Isaías. Todos seremos enseñados por Dios, todos tendremos paz dada por Dios, todos los hijos de Dios tendremos paz porque seremos enseñados por Dios. Y todos los hijos de Dios tendremos paz cuando somos enseñados por Dios y cuando vamos a Jesús, porque Dios es el que nos enseña y nos lleva a Jesús. Y Jesús le está diciendo a aquellas personas lo siguiente: todo el que oye y aprende del Padre viene a mí. En aquel momento donde Jesús le está diciendo que Él es el pan vivo que descendió del cielo para dar vida, para dar victoria, Jesús le está diciendo: todos ustedes, toda persona que es enseñada por Dios, viene a mí. El que no viene a mí no es enseñado por Dios. ¿Saben que cuando hablamos de la predicación del Evangelio y cuando hablamos de la lucha entre el bien y el mal en este mundo, casi todos, digo casi todos porque abiertamente hay quien sigue al diablo, pero casi todos dicen que hablan palabras del Señor, que hablan palabras de Dios, tal y cual los falsos profetas luchaban contra Jeremías. Que Jeremías decía una cosa y ellos hablaban en el nombre de Dios, otra cosa que era mentirosa, pero la paz que tendremos los que escuchamos a Dios y nos dejamos guiar por Él es que ningún hijo de Dios va a ser destruido por el pecado. Porque finalmente el que es hijo de Dios va a ser enseñado por Dios. Y el fruto es que seguimos a Jesús, que seguimos la palabra de Dios y que al seguir la palabra de Dios y al seguir las enseñanzas de la Biblia, las enseñanzas de Jesús, entonces tenemos paz en nuestro corazón, como Jesús dijo: mi paz les dejo, mi paz les doy. Entonces Jesús dijo en los textos, voy a repetir otra vez el versículo 45 y voy a leer el 46 y el 47. Dice: escrito está en los profetas, todos serán enseñados por Dios. Así, todo el que oye y aprende del Padre viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que viene de Dios, ese ha visto al Padre. Os aseguro, el que cree tiene vida eterna. Cuando Jesús dice que todos seremos enseñados por Dios, no significa que todos fueron o han visto al Padre. La palabra de Dios no se predica por visiones, por sueños, por falsas interpretaciones. La palabra de Dios es viva, eficaz y es la que debemos seguir. Y todos los que somos enseñados por Dios, en nuestro corazón se produce la paz y somos seguidores de Jesús. ¿Qué significa esto? Significa que sabemos que Cristo es el Hijo de Dios. Y aclaro, cuando digo Hijo de Dios, no estoy diciendo que Cristo fue engendrado o creado por Dios, porque Cristo es, según lo que la Biblia enseña, Cristo también es Dios. Aunque el Padre es el principal, Cristo es Dios. Somos enseñados por Dios y nos enseña también el Espíritu Santo.
El agente que es el que nos hace conocer toda la verdad y el fruto es paz en el corazón, es la doctrina verdadera y es que nosotros entonces seguimos a Jesús. Y a aquellas personas Jesús les dijo, si ustedes oyen al Padre, entonces me van a seguir a mí, porque ese es el fruto de la enseñanza del Padre. Hasta aquí llegamos con este tema. Quiero pedirte una vez más que los compartas. Si crees que sirve para que otros lo escuchen, dale like para que estos temas los puedan escuchar otras personas. Nos vemos en nuestra próxima grabación, donde seguiremos hablando de este momento en que Jesús está hablando a los israelitas en aquella ocasión. Nos vemos.